Hay momentos en la vida donde una sola decisión lo cambia todo, donde decir no tiene un precio tan alto que puede destruirte, donde defender lo que crees correcto significa perderlo todo. Esta es la historia de una mujer que se atrevió a gritar esas palabras cuando nadie más tenía el coraje. Y lo que sucedió después partió una ciudad entera por la mitad. Copper Ridge era un pueblo como cualquier otro en el territorio de Arizona en 1881. Tenía su calle principal con tiendas, su cantina ruidosa, su iglesia blanca en la colina. Era el tipo de lugar donde todos conocían los secretos de todos, donde las reputaciones se construían en años, pero se destruían en minutos. Y en el centro de todo estaba Elena Vargas, una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdonaba a las mujeres fuertes. Elena no nació en Copper Ridge. Llegó 5 años atrás desde Sonora, viuda a los 23 años, sin familia, sin dinero, pero con algo que muchos en ese pueblo jamás tendrían: dignidad inquebrantable. Consiguió trabajo en la posada de Martha King, limpiando habitaciones, lavando sábanas, sirviendo comidas. Trabajo duro que destrozaba las manos, pero mantenía la espalda recta. Con el tiempo, Martha envejeció y enfermó. No tenía hijos, no tenía herederos. Una tarde de otoño, con la luz dorada entrando por la ventana, llamó a Elena a su habitación. «Esta posada será tuya cuando yo me vaya», dijo la anciana con voz temblorosa. «La has mantenido en pie tanto como yo. Es justo». Elena lloró esa noche, no de tristeza, sino de algo que nunca había sentido antes: esperanza. Por primera vez en su vida tendría algo propio, algo que nadie podría quitarle. Martha murió 6 meses después, y tal como prometió, la posada pasó a manos de Elena. El pueblo murmuró: «Por supuesto, una mexicana dirigiendo un negocio, una mujer sola tomando decisiones». Pero Elena demostró ser mejor administradora que cualquiera que hubiera tenido la posada antes. Las habitaciones estaban impecables, la comida era excelente, los precios eran justos. Incluso los más reacios tuvieron que admitir que sabía lo que hacía. Pero el respeto en Copper Ridge era frágil, especialmente para alguien como Elena. Y cuando llegó el día que cambiaría todo, ese respeto se evaporó como agua en el desierto. Sucedió un viernes por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Elena estaba en la cocina preparando cena para los huéspedes cuando escuchó el ruido. Botas pesadas en el porche, voces masculinas, fuertes y ásperas, risas que no sonaban amistosas. Salió limpiándose las manos en el delantal y encontró a 5 hombres en la entrada. Reconoció a 3 de ellos, mineros que trabajaban en las colinas, tipos rudos pero generalmente inofensivos cuando estaban sobrios. Los otros 2 eran desconocidos, con ese aire peligroso de hombres que han pasado demasiado tiempo sin ley ni consecuencias. «Necesitamos habitaciones», dijo el más alto, un hombre con cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda. «Y whisky, mucho whisky». Elena evaluó la situación rápidamente. Ya estaban borrachos. Sus ojos tenían ese brillo vidriosos que advertía problemas, pero necesitaba el dinero, y rechazar clientes sin razón aparente podría dañar su reputación. «Tengo 2 habitaciones disponibles», dijo con voz firme, «pero no sirvo alcohol. Tendrán que ir a la cantina para eso». El hombre de la cicatriz sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Ah, pero es que no queremos ir a la cantina. Queremos quedarnos aquí, contigo». Algo en su tono hizo que el estómago de Elena se contrajera. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes en hombres que creían que una mujer sola era una invitación. «Las habitaciones son 20 centavos cada una, por adelantado», dijo, manteniendo la distancia. Uno de los mineros que ella conocía, un tal Garrett, dio un paso adelante.
Vamos, Elena, no seas así. Solo queremos pasar un buen rato. Pueden pasar su buen rato en sus habitaciones o en la cantina, no aquí en mi entrada. El hombre de la cicatriz se acercó más. Elena podía oler el whisky en su aliento, el sudor rancio en su ropa. ¿Tu entrada? ¿Tu posada? Se rió con dureza. Una mexicana jugando a ser dueña. ¡Qué gracioso! Elena sintió la rabia hervir en su pecho, pero mantuvo la voz controlada. Soy la dueña legal de este establecimiento, y les pido que se comporten con respeto o se vayan. ¿O qué? Preguntó otro de los desconocidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar al sheriff? Él está a 3 pueblos de distancia. Era cierto. El sheriff solo visitaba Copper Ridge una vez al mes, y en ese momento Elena estaba completamente sola. Los 5 hombres avanzaron. Elena retrocedió hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Sabía exactamente lo que pretendían. Lo había visto en sus ojos desde el primer momento. No, dijo con voz clara y fuerte. No van a hacer esto. ¿Hacer qué? Preguntó el de la cicatriz con falsa inocencia. Solo queremos divertirnos un poco, relajarnos, conocerte mejor. Su mano se extendió hacia el brazo de Elena. Ella lo apartó de un golpe. He dicho que no, fuera de mi propiedad. Ahora. Garrett, el minero que ella conocía, parecía incómodo. Vamos, muchachos, dejémosla en paz. Podemos ir a... Cállate, lo cortó el de la cicatriz. Vamos a quedarnos exactamente donde queremos quedarnos. Agarró a Elena por la muñeca. Ella intentó soltarse, pero su agarre era como hierro. Los otros comenzaron a rodearla, cerrando el círculo. Y entonces Elena hizo algo que nadie esperaba. Gritó, no un grito de miedo, sino de furia absoluta. Un grito que salió desde lo más profundo de su ser, cargado de años de aguantar, de callar, de aceptar. Un grito que resonó por toda la calle principal de Copper Ridge. «¡Así no! ¡Aquí no!». Su voz atravesó el aire vespertino como un disparo. Las puertas se abrieron, las ventanas se iluminaron, la gente salió a ver qué sucedía. El hombre de la cicatriz la soltó, sorprendido por la ferocidad de su reacción. Elena no retrocedió. Se plantó firme en su porche, con el pecho agitado, los ojos ardiendo. «No permitiré que me falten el respeto en mi propia casa», declaró, su voz ahora controlada pero aún cargada de poder. «No permitiré que ningún hombre crea que puede tomar lo que no se le ha dado. Así no, aquí no». La calle se había llenado de espectadores, comerciantes, familias, vecinos, todos mirando la escena con una mezcla de shock y curiosidad. Los 5 hombres se miraron entre sí, repentinamente conscientes de la audiencia. El de la cicatriz escupió en el suelo. «Perra loca», murmuró, pero ya no sonaba seguro. Ya no tenía el poder que había tenido momentos antes. «Váyanse», repitió Elena. «Ahora». Si estás disfrutando esta historia y quieres saber qué pasó después, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo significa todo para nosotros. Los hombres finalmente se fueron, entre maldiciones y miradas amenazantes. Pero Elena sabía que esto no había terminado. Sabía que al gritar, al plantarse, al negarse públicamente, había cruzado una línea invisible que las mujeres en Copper Ridge no debían cruzar. Y tenía razón. Al día siguiente, cuando Elena abrió la posada, encontró que alguien había pintado palabras obscenas en su puerta. Tuvo que limpiarlas antes de que los niños que iban a la escuela las vieran. Por la tarde, 3 de sus huéspedes regulares cancelaron sus reservaciones sin explicación. Por la noche, Martha Johnson, esposa del dueño de la tienda general, se detuvo frente a la posada, pero no entró. Solo se quedó mirando con expresión desaprobadora antes de seguir su camino.
La semana siguiente fue peor. El señor Pemberton, que le vendía provisiones, duplicó sus precios. Cuando Elena protestó, él se encogió de hombros. «Negocios», dijo simplemente. Pero ambos sabían que era castigo. Las mujeres del pueblo dejaron de saludarla en la calle. Algunas incluso cruzaban al otro lado para evitarla, no por miedo, sino por desaprobación, porque Elena había hecho algo imperdonable. Había hecho una escena, había gritado, había atraído atención sobre sí misma. «Debiste mantener la boca cerrada», le dijo una tarde Clara Morrison, una de las pocas que aún le hablaba. «Lo que esos hombres hicieron estuvo mal, sí, pero gritar así, hacer ese espectáculo, ahora toda la ciudad piensa que eres una mujer problemática». «¿Problemática?», repitió Elena con incredulidad. «Me estaban atacando. ¿Se supone que debía quedarme callada?». Clara bajó la voz. «A veces, Elena, callarse es más seguro. Es lo que hacemos todas». «Pues yo no». Clara negó con la cabeza tristemente. «Entonces prepárate, porque esto no terminará bien». Y no terminó bien. No al principio. El pastor Whitmore dedicó su sermón del domingo siguiente a la virtud de la modestia y los peligros de las mujeres que buscan atención. Nunca mencionó el nombre de Elena, pero todos sabían de quién hablaba. Los negocios de la posada cayeron a la mitad, luego a un cuarto. Hubo días donde Elena no tuvo un solo huésped. El dinero comenzó a escasear. Las deudas se acumularon. Pero algo extraño comenzó a suceder también. Una mañana, Elena encontró un saco de harina en su porche. Sin nota, sin nombre. Al día siguiente, apareció leña cortada apilada junto a su cocina. Después fueron vegetales frescos envueltos en papel de periódico. Alguien la estaba ayudando en secreto. No fue hasta la tercera semana que descubrió quién era. Estaba barriendo la entrada cuando vio a Sarah Chen, la lavandera china del pueblo, acercarse con una canasta. Sarah era otra mujer que vivía en los márgenes de Copper Ridge, aceptada por su servicio, pero nunca realmente incluida. «Para ti», dijo Sarah simplemente, extendiendo la canasta. Dentro había pan fresco, huevos y un pequeño frasco de miel. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No puedo aceptar esto. Necesitas...» «Yo necesito que no estés sola», la interrumpió Sarah, «porque lo que te hicieron fue injusto, y lo que el pueblo te está haciendo ahora es peor». Las dos mujeres se miraron, y en ese momento entendieron que compartían algo fundamental. Sabían lo que era ser juzgadas más duramente que los hombres, ser culpadas por atreverse a existir con fuerza propia. «Gracias», susurró Elena. Sarah asintió. «No eres la única que piensa que hiciste lo correcto. Somos muchas, solo que la mayoría tiene demasiado miedo para decirlo». En las semanas siguientes, Elena descubrió que Sarah tenía razón. Había una red silenciosa de mujeres que admiraban lo que había hecho. No podían apoyarla públicamente sin arriesgar sus propias reputaciones y seguridad, pero encontraban formas discretas de ayudar. Rosa Delgado, que trabajaba en la cantina, enviaba sobras de comida. Alice Thompson, cuyo esposo era uno de los hombres más influyentes del pueblo, dejaba dinero escondido en lugares donde Elena pudiera encontrarlo accidentalmente. Incluso algunas de las esposas de los mineros, mujeres que habían vivido situaciones similares pero nunca se habían atrevido a hablar, comenzaron a visitarla cuando sus maridos no estaban cerca. «Lo que hiciste fue valiente», le dijo una de ellas, una mujer llamada Beth, con ojos tristes y moretones que intentaba ocultar. «Ojalá yo tuviera ese coraje». Pero no todos en Copper Ridge estaban en su contra. Algunos hombres también comenzaron a verla de manera diferente. James McCullough, el herrero, empezó a cobrarle menos por sus servicios.
Una mujer que se defiende merece respeto, no castigo, dijo simplemente. El viejo Doc Harrison, que había visto demasiada injusticia en sus 70 años, comenzó a hablar abiertamente a favor de Elena. Si ustedes tienen un problema con lo que ella hizo, decía en la cantina, entonces díganme qué hubieran hecho diferente si fueran una mujer sola, enfrentando 5 borrachos agresivos. Nadie tenía buena respuesta para eso. Lentamente, muy lentamente, la ciudad comenzó a dividirse. No en hombres contra mujeres, como algunos esperaban, sino en algo más complejo. Aquellos que creían que Elena había actuado correctamente versus aquellos que pensaban que debería haber manejado la situación más discretamente. Aquellos que entendían que gritar no era exageración, sino supervivencia, versus aquellos que creían que las mujeres siempre debían permanecer calladas y sumisas. La tensión alcanzó su punto máximo 2 meses después del incidente, durante la reunión mensual del Consejo del Pueblo. Thomas Garrett, uno de los mineros que había estado con el grupo aquella noche, se puso de pie. Había estado bebiendo. Se notaba por su andar tambaleante, pero su voz era clara. «Tengo algo que decir», anunció, «sobre lo que pasó con la señora Vargas». El salón se quedó en silencio. Elena, que había ido porque querían discutir las licencias comerciales, sintió que su estómago se hundía. Garrett se aclaró la garganta. «Yo estaba ahí esa noche, y ella tenía razón». Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. Yo, íbamos a hacerle daño. No puedo decir que no era nuestra intención porque sí lo era. Estábamos borrachos, sí, pero eso no es excusa. Y cuando ella gritó, cuando nos detuvo, nos salvó de hacer algo de lo que nos hubiéramos arrepentido el resto de nuestras vidas. Se volvió para mirar directamente a Elena. «Lo siento. Debí haber dicho esto hace meses. Debí haberla defendido en lugar de dejar que el pueblo la castigara por salvarse a sí misma». El silencio que siguió era tan denso que se podía escuchar el crepitar de las lámparas de aceite. Entonces, para sorpresa de todos, Samuel Hayes, el hombre más rico de Copper Ridge, se puso de pie. «Garrett tiene razón», dijo con voz firme. «He estado pensando mucho sobre esto. Mi hija tiene 17 años. En 1 año, 2 años, estará sola en el mundo tomando sus propias decisiones. Y me pregunto, si ella estuviera en la posición de la señora Vargas, ¿querría que se quedara callada? ¿Querría que aceptara lo que fuera que le hicieran por miedo a causar una escena?» Miró alrededor del salón. No, querría que gritara, querría que luchara. Querría que supiera que su seguridad vale más que la comodidad de los demás. Y si esperamos eso de nuestras hijas, ¿cómo podemos castigar a una mujer por hacer exactamente lo mismo? Uno por uno, otros comenzaron a hablar. Algunas voces apoyaban a Elena, otras seguían condenándola. Pero por primera vez se estaba teniendo una conversación real sobre algo que el pueblo había ignorado durante años: el hecho de que las mujeres regularmente enfrentaban situaciones peligrosas y se esperaba que las manejaran en silencio. Al final de la noche, el consejo votó. No podían devolver los meses de ostracismo que Elena había sufrido. No podían borrar el daño económico y emocional, pero podían hacer algo. «Por votación de 7-4, anunció el presidente del Consejo, reconocemos oficialmente que la señora Elena Vargas actuó en legítima defensa de su persona y propiedad. Además, instamos a todos los negocios del pueblo a tratarla con el mismo respeto que mostrarían a cualquier otro propietario». No era perfecto. 4 votos aún la condenaban, pero era algo. Elena se puso de pie, con lágrimas en los ojos pero voz firme. «Gracias».
no por mí solamente, sino por cada mujer en este pueblo que alguna vez tuvo miedo de defenderse porque sabía que sería culpada por ello. Los días siguientes no borraron todo el daño mágicamente. Algunas personas siguieron evitándola. Algunos comerciantes siguieron cobrándole de más, pero otros comenzaron a regresar. Los huéspedes volvieron a la posada. El flujo de dinero se estabilizó. Más importante aún, algo había cambiado en Copper Ridge. Las mujeres comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus experiencias. Algunos hombres comenzaron a escuchar realmente. No todos, pero suficientes. Sarah Chen empezó a venir públicamente a tomar té con Elena los martes por la tarde, desafiando a cualquiera que tuviera problema con su amistad. Beth, la mujer con los moretones, finalmente dejó a su esposo abusivo y encontró refugio en la posada de Elena mientras organizaba su nueva vida. Incluso algunas de las mujeres que habían estado más en su contra comenzaron a admitir, en voz baja y en privado, que quizás habían sido demasiado duras, que quizás tenían miedo de apoyarla porque eso significaría confrontar sus propias situaciones. 6 meses después del incidente, Elena estaba en su cocina preparando cena cuando escuchó a alguien tocar la puerta. Era una joven, no podía tener más de 20 años, con ojos asustados y labio partido. «Necesito un lugar seguro», dijo con voz temblorosa. «Alguien me dijo que usted entendería». Elena no hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado y dejó entrar a la joven. Le preparó comida caliente, le dio ropa limpia, le ofreció una habitación donde los cerrojos estaban del lado interior de la puerta. Esa noche, mientras la joven dormía segura bajo su techo, Elena se sentó en su porche mirando las estrellas. Pensó en ese momento meses atrás cuando gritó, cuando se negó a ser silenciada, cuando eligió su dignidad sobre la aprobación del pueblo. Le había costado mucho, casi todo, pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que había hecho lo correcto, la prueba de que una voz, incluso una sola voz gritando en la oscuridad, podía encender chispas de cambio. Copper Ridge nunca volvería a ser la misma. La división que comenzó aquella tarde de viernes todavía existía, probablemente existiría por años. Pero ahora había grietas en la fachada de silencio. Había mujeres que sabían que podían hablar, había hombres que sabían que debían escuchar, y en el centro de todo estaba Elena Vargas, la mujer que se atrevió a gritar, «Así no, aquí no», cuando todos esperaban que se quedara callada. Años después, cuando el pueblo había crecido y cambiado, cuando nuevas generaciones caminaban por sus calles, la historia de Elena se contaba en voz baja pero con respeto. La mujer que partió la ciudad en dos simplemente por negarse a ser víctima en silencio. La mujer que demostró que a veces el grito más importante es el que te salva la vida. Su posada siguió siendo refugio para mujeres que necesitaban un lugar seguro. Su puerta siempre estuvo abierta para quienes buscaban no caridad, sino solidaridad. Y su ejemplo, aunque controvertido, plantó semillas que continuarían creciendo mucho después de que ella se fuera. Porque al final, el verdadero coraje no está en permanecer callado para mantener la paz. Está en alzar la voz sabiendo que te costará todo, pero haciéndolo de todas formas. Porque algunas cosas simplemente no pueden tolerarse. Algunos límites simplemente no pueden cruzarse. Y cuando alguien intenta cruzarlos, la única respuesta correcta es clara y firme. Así no, aquí no,